Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 26 de junio. Para hoy, la lección se titula Una guía para el viaje. El pastor. Bueno, estamos iniciando una nueva lección. Así es de que pongamos tiempo de calidad. También tomemos estos estudios para que aprendamos y podamos así ser fortalecidos, guiados para lo que nos resta del camino. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder tener un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos reprende. Gracias porque ha dejado su palabra como la guía para que nosotros andemos por sendas de justicia. Gracias. Y suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar esta lección y así aprendamos y lo apliquemos en nuestro diario vivir. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una guía para el viaje. Cuando nosotros salimos de viajes necesitamos una guía para que nos vaya anunciando si vamos por el camino correcto. Así es de que nosotros, como llevamos y vamos en un viaje para la vida eterna, para la ciudad eterna, necesitamos esa guía, ese mapa, esa brújula, ese GPS que nos diga, nos vaya enseñando por dónde vamos, qué es lo que está por venir, y así que no nos pasemos del lugar para donde vamos, sino que vayamos seguros. Así es que, por eso, una guía para el viaje, el pastor. ¿Qué somos nosotros? De acuerdo al Salmo 23, somos ovejas. Y como ovejas que somos miopes, que necesitamos ser guiados, necesitamos de un pastor, pero no cualquier pastor, sino
el pastor que su vida da por las ovejas, el pastor que ama a sus ovejas, que cuida de ellas en todo momento. Así es de que ahí está esta lección, que comienza en el Salmo 23, versículo 1, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí dice, se pidió a algunos niños que hicieran un dibujo de Dios. Sin excepción, cada uno hizo un dibujo, pero todos colocaron un corazón en algún lugar de lo que habían dibujado. Todos tenían colocado el corazón en el dibujo, y entonces, como dice ahí, cuando se les preguntó por qué, declararon unánimemente que Dios es amor. Así de sencillo. Porque solamente colocaron un corazón, y con ese corazón estaban diciendo: Jehová es mi pastor. Así de sencillo, dice, es fácil tener una buena opinión de Dios y sus propósitos cuando todo va bien. Pero a medida que crecemos, vienen las dificultades, achaques, envejecemos y la vida se vuelve más difícil y complicada, nuestra visión de Dios a menudo cambia. Yo cambié, pero Dios no cambia. Por supuesto, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros sí necesitamos ese mapa, esa guía, ese GPS que nos vaya guiando, porque vivimos en un mundo donde hay muchos pecados, muchas tinieblas, mucho dolor, mucho sufrimiento, enfermedades. Bueno, todos nosotros vemos y sabemos eso. Pero también el mapa, la guía nos anuncia que todo esto nada más son principios de dolores, que vienen momentos mucho más difíciles y que necesitamos desde ya tener la confianza puesta en el pastor, mi pastor, Cristo Jesús. ¿Por qué el Salmo 23 nos habla de pastor y de ovejas, del campo? Como dice allí, como el pastoreo era la forma de vida de la gente en la época del Antiguo Testamento, el Salmo 23 usa la imagen de un pastor para describir la forma en que Dios nos cuida y atiende. O sea que Dios se está ilustrando o se está mostrando con un pastor de ovejas, que la gente conocía que el pastor salía y las ovejas le seguían. El pastor les iba hablando y ellas detrás de él, siguiéndole. Y él la guiaba a pastos, a aguas que no fuesen envenenadas, sino a aguas limpias, puras. O sea, así Dios cuida de cada
uno de nosotros. ¿Qué aprendemos acerca del pastor en cada uno de los siguientes versículos que están allí? En Isaías 40:11. Mire cómo se describe Dios para usted, para mí, personalmente, individualmente. Dice en Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. ¿Cómo es Dios como pastor con nosotros? Él dice que apacienta, cuida, da alimento, da agua, da sombra, la lleva a lugares adecuados para poder apacentarlas, porque no necesariamente es todo llevarlos donde hay pasto bueno. También necesitan agua y también necesitan sombra. De esa manera, Dios cuida de cada uno de nosotros. Dice, en su brazo llevará a los corderos, a los que recién han nacido, Él los lleva, a los que no pueden andar, Él los lleva, dice, en sus brazos. Y dice, junto a su pecho los llevará para que le amen, para que sientan esos corderos el calor de Él y que sean uno con Él. Así, ellos escucharán su voz y sentirán la necesidad de estar cerca, tan cerca de su pastor. Y a las que, y dice, y con ternura tratará a las recién paridas. ¿Qué sucede con las recién paridas? No caminan como las otras, más lentas. Así dice, con ternura tratará a aquellos que caminan lento, a aquellos que están pasando momentos difíciles. Con ternura nos trata. ¿Qué más nos dice en el libro de Jeremías 23, 3 y 4? O sea que mirando cómo atiende el pastor a sus ovejas, así nos atiende Dios a nosotros. Dice en Jeremías, yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más. No se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Nos dice allí entonces, yo mismo recogeré al resto de mis ovejas. O sea que Él las atraerá hacia Él, las llamará de donde estén y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán. O sea, Él como pastor, si hay alguna descarriada, Él la busca hasta encontrarla.
Así hace Él con cada uno de nosotros. Nos busca. No nos desecha, no. Somos de gran valor para Él, que busca a la descarriada. ¿Y saben qué hace cuando hay una oveja que se descarría y anda rebelde allá en el campo? Algo duro, pero así sucede. El pastor le quiebra una pata para que ya no se vaya. Pero usted dirá, ¿por qué hace eso el pastor? Le quiebra una pata, pero la carga, para que la oveja sienta la necesidad de su pastor. Ya cuando sana, ya la oveja ya tiene otra manera de ser y ahora anda cerca del pastor. Así nosotros, cuando nos descarriamos, el Señor permite que vengan dificultades para que nos acerquemos a Él, le busquemos y andemos tan cerca de su corazón. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, nos dice: como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y los libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. En el tiempo de antes, habían varios rebaños así allá en el cerro. Andaban varios pastores. Y cuando llegaba el momento de darles agua, de abrevarlas, se bajaban todos los pastores con su rebaño. Allí se confundían la una con la otra. Pero, ¿cómo poder saber de quién o a quién pertenecían esas ovejas? Podríamos decir nosotros, va a ser difícil. Pero cada pastor conocía a sus ovejas y sus ovejas conocían a su pastor. El pastor, ya luego que abrevaban, tomaban agua, el pastor se ponía en un lugar en alto y empezaba a llamarlas. Las ovejas conocían la voz de su pastor y salían de toda esa cantidad de ovejas y ya se iban con su pastor. Y así cada pastor, y nuevamente se separaban los rebaños y cada pastor llevaba los suyos. Así nos dice en Ezequiel, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Cristo, aquel que sigue a Cristo, conoce su voz. Y cuando Él hable, iremos a Él. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16, Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor Jesucristo. Y dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
O sea, hay varias ovejas, pero no todas son de Jesús. Pero las de Jesús, dice, me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hoy por hoy hay muchos pastores, pero solamente un rebaño le pertenece a Cristo. ¿Cuál es ese rebaño? A aquel que oye su voz, a aquel que sigue a Cristo, a aquel que hace la voluntad de Él. Así es que veamos en 1 de Pedro 2:25, dice: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como les dije, hay varios rebaños, hay varios pastores, pero solamente uno es el que guía por sendas de justicia. Y él dice: yo soy el buen pastor. No hay otro, solamente Cristo Jesús. ¿Cómo conocer su voz? ¿Cómo unirnos a ese rebaño? La guía. Hay una guía para ir a Él. Hay un mapa, hay una brújula. Y es la palabra de Dios. La Santa Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es por medio de ella que vamos a poder nosotros salir del descarrío en que hemos vivido y encontrar la senda que nos lleve a la vida eterna. Porque nos dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros, usted y yo, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ir a esa guía, a ese mapa, diariamente, para no extraviarnos. Por eso nos dice la palabra: y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a depender, a obedecer a Cristo, a su Dios. Estos son los consejos que el Señor nos deja, porque Él dice: yo soy el buen pastor. Yo tengo un rebaño. Yo quiero que tú seas de mis ovejas, que seas de mi rebaño. Ahora andas descarriada, pero escucha mi voz y únete a mi rebaño. Ahora volvamos al Salmo 23. ¿Qué hace el pastor para cuidar a sus ovejas? Versículo 2 nos dice:
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué hace el pastor? Me dice que Él me guía, me lleva a lugares de delicados pastos para sustentarme. Además de eso, me lleva a aguas, porque en aquel entonces el pastor era el primero que probaba el agua para ver si no estaba envenenada, porque en aquel entonces las envidias, los celos, los pleitos envenenaban los lugares donde iban a beber agua las ovejas. Entonces el pastor era el primero que tenía que probar para después decirle a las ovejas: pueden beber sin que les pase nada. Así es de que el pastor, para cuidar a sus ovejas de que no se enfermen, no se mueran, él primeramente era el que tenía que beber. Y él bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Los golpes de la vida nos hieren, causan dolor, sufrimiento, pero Él, nuestro buen pastor, dice: confortará. Tengo una herida, Él me conforta. Él tiene la medicina para sanarme. Confortará mi alma. Por sendas, confortará mi alma, me guiará por senda. ¿Qué es una senda? Es un camino que ya Él lo caminó. Me guiará. El guía va adelante. Nosotros, como sus ovejas, vamos detrás siguiendo sus pisadas. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro guía. A Él debemos ver, a Él debemos escuchar. Y de esa manera, no solamente me confortará, sino que me guiará por sendas de justicia. Luego en el verso 4 me dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque estén pasando momentos difíciles, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Él siempre está con cada uno de sus hijos. Eso debemos de tener claro, aunque estemos pasando momentos difíciles, Él está allí, cuidando. Y nosotros debemos de, no importa los momentos que estemos pasando, mantener nuestra confianza, nuestra seguridad en Él. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara. ¿A dónde y quién utilizaba la vara? El pastor. La vara la utilizaba Él para ahuyentar a los animales que querían hacerle daño. O sea, tu protección está conmigo. Tu cayado, tu vara y tu cayado. El cayado servía para cuando una oveja caía en un abismo, con el cayado la enganchaba y la jalaba
y las sacaba de allí. Así Él utiliza el cayado para sacarnos de la aflicción. Y luego dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así es de que vemos aquí que todos nosotros necesitamos la guía. Necesitamos al buen pastor. Así que, hermanos, somos sus ovejas. Algunos podremos estar descarriados, pero Él está allí. ¿Será que va a tener que permitir que alguna aflicción para que me acerque a Él? Solo Él sabe cómo atraerme. Pero yo no necesito llegar hasta eso. Obedezcamos a Él. Y Él nos guiará por las sendas de justicia. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta, aunque solo sea una, así y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de Él, pueden escoger otro amo, y sin embargo, son de Dios. Y Él anhela recobrar a los suyos. Dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también, si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola. La oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Así también, el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Y si el amor divino no hubiera ido en su rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 146. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno, y Él dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Lector, Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 447. Mientras repasemos no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios, alabaremos mucho más de lo que nos quejamos. Hablaremos de la fidelidad amante del Dios que
como compasivo y tierno pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración y queja. Como raudales cristalinos, las alabanzas brotarán de los que creen verdaderamente en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 367. Así, mis queridos hermanos, como dice ahí al final de la lección del día de hoy, ¿qué significa para ti saber que hay alguien así que te cuida? ¿Qué significa para ti eso? ¿Cómo podrías utilizar esta imagen para animar a alguien cuyo concepto de Dios se ha ensombrecido debido a sus luchas, cualquiera que sean? ¿Cómo puedes tú ayudar a otro para que vean a Cristo como su Señor y Salvador? Así que, hermanos, no quitemos la vista de nuestro pastor Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.